Amigos, nos encontramos aquí en el Teatro Universitario de Tecate, en donde se está llevando a cabo la Semana del Cerebro. Aquí podemos encontrar diferentes actividades de twister, cabezas, de actividades relacionadas al cerebro. Todos tenemos superpoderes, pero a veces no lo sabemos, no lo reconocemos o se nos olvida, ¿no? Que tenemos. Incluso si no los cuidamos podemos perderlos. Los cuatro superpoderes, bueno, cada uno de estas partes del cerebro, de estos lóbulos, se le llaman lóbulos, poseen diferentes poderes. Ahorita vamos a ver uno de cada uno de ellos. Primero que nada, tienes que saber que el cerebro se divide en hemisferios, seguramente ya lo han visto, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Y si tú lo sabes, también puedes ver por aquí, sería el lóbulo frontal, el parietal, el occipital, y aquí en mediocito estaría el temporal, sería como muy bien, entonces vamos a ver los superpoderes del cerebro. Vamos a ver primero o hablar sobre el lóbulo frontal. El lóbulo frontal, además de muchas funciones de funcionamiento, de pensamiento crítico, etcétera, vas a ser una superhéroe y ustedes dos van a ser los villanos. Tú tienes que utilizar tu super movimiento como Flash, de que te paras y si viene una bala, o sea, ya no vamos a decir esquivar. Y esa parte lo hacemos con el frontal. Entonces, esquiva, bien, bien, bien. Eso es un super genio. Muy bien. Aparece la voz con dientes grandes y brillantes. Y de repente se escucha un sonido ¡brutal! Y una niña oscura en un escenario. Son las y las bacterias dicen: ¡estamos aquí! ¡Es hora de invadir! Hola, buenas tardes. Este es un viaje neurocientífico al placer femenino. Soy Dorel, Ichel, Ana y Vanessa. Un orgasmo sería una explosión de placer. Al momento de que ocurre, se activan diferentes áreas en el cerebro, las cuales están relacionadas con el placer, la emoción, el sistema de recompensas y el control autónomo del cuerpo. En las mujeres experimentamos el placer de manera diferente, ya que pasa por el córtex prefrontal y por el parietal, y eso hace como que el placer o el orgasmo sea como más intenso por las áreas en las que pasa. El sistema auditivo, pues las ondas en el aire pues entran en el poder externo, que es en el oído, y pues generan pues energía sonora, y la energía sonora se transforma en energía motora. Las vibraciones del sonido pasan por la cóclea, la cual es una estructura que es en forma de caracol y está llena de líquido. Este líquido se llama endolinfa y perilinfa. Y pues está ahí repleto de células sensoriales, las cuales se llaman células ciliadas. Estas células son las que transforman la vibración del sonido, las ondas del sonido, en impulsos eléctricos, que a este proceso le llama proceso de transducción, en el cual este impulso eléctrico pasa por los nervios hasta el cerebro para interpretar el sonido que escuchamos. Igual aquí tenemos como una representación de lo que viene siendo este proceso, que es aquí donde entran las ondas sonoras, viajan. En esta parte se transforma la energía física, energía eléctrica, que son estos impulsos eléctricos que pasan por el nervio auditivo, llegando a la corteza auditiva primaria, que está ubicada en el lóbulo temporal.